Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a trabajar con el software FME y lo que vamos a hacer es intentar actualizar los transformadores. Nosotros trabajamos con versiones diferentes. Imaginaos que hace 2 o 3 años habéis hecho un espacio de trabajo en el que utilizáis muy a menudo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este objeto de aprendizaje es identificar primero todos los parámetros del espacio de trabajo por si han cambiado en algún momento, y luego vamos a ver que aunque nosotros abramos en la versión nueva del software el workspace, los transformadores no se actualizan si nosotros no les decimos que se haga esa actualización, ¿vale? Entonces vamos a ello. Vale, voy a abrir el FME. Aquí tengo un workspace, ¿vale? Entonces, la idea de este workspace es que vosotros entendáis en el navigator, ¿vale?, estos parámetros de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un zoom de la zona última de aquí, donde tengo aquí pues el attribute remover, el counter, el attribute manager, ¿vale?, toda esta información de aquí. Entonces, lo que voy a intentar es, de alguna manera, pues ver qué es lo que está pasando con mi workspace, ¿vale? Entonces, imaginaos que el navigator desapareciera, pues entonces lo que tenéis que hacer es abrir en las vistas, ¿vale?, en el Windows, y darle aquí para que volviera a aparecer la pestaña de navegación. Entonces, aquí me dice, voy a hacer zoom extensión para que haya todo, voy a volver a hacer un zoom de esta zona de aquí para ver la parte inicial, y entonces en la parte inicial, si veis, voy a hacer un zoom más grande, ¿vale?, tenemos 2 ficheros de lectura. Esos 2 ficheros de lectura están aquí las variables. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi ordenador pues he cambiado el disco duro o he cambiado la fuente de inicio, pues lo que tengo que venir aquí es ver dónde está la fuente y, en principio, pues buscar en dónde tengo almacenada la información. Que yo la tengo, por ejemplo, aquí, me iría al 2025, cogería parcela y la abriría. Y entonces ya sabe que tiene que abrir este fichero en ese directorio. Vale, pues lo mismo haría con este reader de aquí y con el writer que tenéis al final del ejercicio. Vale, lo que vamos a ver ahora es que, imaginaros que yo ya estoy trabajando mucho con el FME, con esta versión, y voy a ver qué transformers estoy utilizando, que me dice que estoy utilizando esta lista de 14 de transformers, y por ejemplo digo, pues voy a ver el attribute manager, ¿vale? Voy a coger el attribute manager, me dice, mira, este attribute manager lo tienes aquí, que podía tenerlo 27 veces este transformer. Entonces yo abro el attribute manager y digo, uy, a mí no me suena que este transformer funcione así en este momento, y digo, voy a volverlo a poner. Entonces escribo el attribute manager, lo cojo, lo pongo aquí dentro y le conecto, lo abro y me doy cuenta que es verdad que me falta el tipo en el attribute manager que yo tenía. Digo, ya, pero es que yo lo he abierto en la versión nueva de FME, ya, pero este attribute manager no se ha modificado. Entonces, si yo me vengo aquí e intento cambiarle, imaginaos, al tipo, por ejemplo, pues al número que hay aquí, intento ponerle que sea de otro tipo determinado, pues no voy a poder. Sin embargo, en la nueva versión sí que me dejaría. Entonces yo digo, mira, pues el número, en principio, en vez de ser un integer de 16, voy a ponerlo como un integer de 64. ¿Vale? Pues esto, que ya se está utilizando desde hace bastante tiempo, este transformer no lo sabe. Entonces voy a quitarlo, porque la idea no sería que yo tuviera que ir viendo todo mi workspace e intentar ir cambiando cada uno de los transformadores a los que están en este momento. Entonces, daos cuenta que aquí abajo me dice que en este workspace habría que actualizar 6 transformadores. Entonces voy a ver, este de aquí me dice, lo generaste en la versión 2 y estamos ahora en la versión 5. El counter lo generaste con versión 2, estamos en la 4, ¿vale? Y me va diciendo de cada uno cuántas veces aparece el transformer.
Entonces imaginaos que el Attribute Manager estuviera en 27 veces en este workspace. Entonces yo tendría que ir, si no estuviera esta aplicación aquí, tendría que ir cambiando ese transformer para que hiciera lo que yo quisiera. Entonces podéis ir al transformer que queráis, le dais con el botón de la derecha y dice, podéis actualizarlo o podéis ver qué cambios han habido por si es interesante o no es interesante modificarlo, porque a lo mejor también pensáis que no es interesante modificarlo. Entonces en el show los cambios nos va a decir, dice pues en la versión 3 se hizo esto, en la versión 4 se hizo esto y en la versión 5 se ha añadido el tipo a los atributos, que es lo que yo estoy acostumbrado a trabajar en la última versión del Attribute Manager. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues por ejemplo, este lo vamos a hacer a mano, ¿vale? Podía actualizar este fichero y entonces me dice, me voy a generar un backup del workspace, es decir, voy a hacer una copia de seguridad por si acaso pasara alguna cosa que no se perdiera. Entonces le digo que sí, que adelante, y entonces me dice, mira, esto es lo que tenía la versión 2 y esto es lo que tenía la versión 5. Se puede hacer todo automático, pero la primera vez que estáis trabajando con esto sería interesante para que vierais las diferencias, vierais cómo estaba antes y cómo está ahora. Y si os dais cuenta, pues lo que he añadido es el tipo de cada uno de los campos de la base de datos que yo pueda modificar. Entonces le voy a dar al OK. Entonces si yo ahora entro en el Attribute Manager, este Attribute Manager, y todos los Attribute Manager que tuviera el workspace estarían modificados, ¿vale? Pero evidentemente vosotros podéis pensar, pues no es normal que yo tenga aquí que actualizar 217 transformers y tenga que hacerlo de uno en uno, ¿vale? Pues entonces pincháis en la primera y dice actualizo todos los transformers, que yo le voy a decir que sí, me vuelve a decir lo mismo, voy a generar un workspace de backup por si acaso y me va a dar un listado de todos los transformers que ha hecho y luego me dice voy a exportarte un fichero donde te voy a explicar uno a uno todas las cosas que yo he hecho con los transformers, ¿vale? Entonces le vamos a decir que sí, que OK y ahora nos vamos a ir donde está almacenado el transformer y daros cuenta, ha hecho primero un ejemplo para actualizar el backup y un ejemplo para actualizar en la Grade Report, porque lo he hecho 2 veces, ¿vale? Entonces entramos aquí tenemos un Excel y en el Excel aparece todo lo que ha tenido que hacer para actualizar los transformers, que lo podéis leer, podéis visualizarlo y ver si estáis de acuerdo o no con las cosas que ha hecho. Y en principio, si no pudiéramos estar trabajando con esta versión por algún problema con algún transformer, aquí tenéis la versión, ¿vale?, anterior, ¿vale? Te das cuenta que tenemos 2 porque yo primero he hecho el Attribute Manager solo y luego he hecho todos los atributos a la vez. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en este objeto de aprendizaje? Pues cuando cargamos un workspace que hemos realizado en otra versión anterior, nuestros transformers pueden estar no actualizados. Entonces, nuestros transformers están no actualizados y además los parámetros de entrada y los parámetros de salida, que los tenemos aquí arriba, ¿vale?, en la pestaña de Navigator. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a ver si teníamos algún transformer que no estábamos utilizando. En este momento, como ya los hemos actualizado, están todos. Y entonces lo que hemos hecho es ver qué es lo que había modificado e intentar modificar todos los transformers para adaptarlos a las nuevas versiones que están en este momento. Bueno, pues ahora os dejo a vosotros que hagáis lo mismo con un espacio de trabajo que tengáis de otras versiones e intentéis de alguna manera aprender a qué es lo que se ha modificado y ver si es interesante o no para vuestros proyectos. Bueno, pues con esto doy por finalizado mi objeto de aprendizaje.